Esta es la octava. Soy Ricardo Rafael. Estamos en lunes, abriendo semana con temas fuertes y pues desde luego muchos muy afectados por esta violencia mayor que significa que un menor de 11 años tome una pistola. Mira que todos los días estamos hablando de asuntos de violencia, pero si aquí pareciera que se rebasó un límite, una frontera que nos llama a la reflexión, que nos llama a pensar con perspectiva cómo llegamos hasta aquí. Hablamos en un momento con Araceli Ramírez de su perspectiva. Ella durante muchos años justamente fundó y condujo una organización dedicada al tema de la niñez, y también le he pedido a Eunice Rendón, ella es exfuncionaria pública, hoy está del lado de la sociedad civil, entiende bien qué pasa en el contexto de La Laguna, cómo podríamos retirar lecciones justamente de esta tragedia. Eunice, me da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenida. Pues a ver, al grano, ¿qué es Torreón? ¿Por qué Torreón podría ser un lugar donde tendríamos que aprender de la violencia y qué podría de esa sociedad, de esa ciudad, de esa región explicar la tragedia de esta escuela del Colegio Cervantes en Torreón? Pues mira, creo que en general en México estamos viviendo ya desde hace varios años momentos de violencia muy complicados, y en particular en la zona de La Laguna, que incluye parte de Durango y parte de Coahuila, que es donde se encuentra Torreón, siendo el corazón pues, de esta zona, vivimos momentos muy álgidos de violencia. Recordemos que de 2010 como hasta 2014-15 fue de las zonas más violentas, con mayor número de homicidios y con una presencia también criminal muy importante. Incluso había algunas zonas de Torreón, como la colonia Nuevo México, en donde familias fueron desplazadas por la violencia, porque justo quedaba en el paso en el paso crítico, digamos, para los criminales. Entonces, a mí me tocó trabajar mucho con esas familias, balas perdidas, habían matado a gente, digamos, en la cocina, en fin, realmente había un sentido de pérdida con estas familias que me tocó trabajar, una cantidad de víctimas muy importantes de la violencia, y a donde creo que tenemos que llegar es a la normalización en la que muchos niños nacen, crecen y se desarrollan, y por qué no decirlo, se involucran en la violencia en nuestro país. Oye, es normal, no parece tan raro escuchar que alguien tiene un arma o que hay una muerte. Cada vez nos parece una cosa más natural, porque es un fenómeno que sucede cada vez más. Y lo que hemos visto incluso es en este tipo de zonas, Ciudad Juárez, Tijuana, etcétera, algunas zonas que han vivido puntos muy álgidos de violencia, pues es que a veces, y digo, estamos hablando aquí del caso de una escuela particular, con, ¿no? Digamos, quizá con cierto nivel económico de los niños, pero eso no deja fuera esta normalización que hay. Claro que también podemos irnos esto es un caso particular en donde hubo un arma de fuego y entonces pasa esta tragedia, pero estamos viendo otros casos pues, que también nos deberían llamar la atención, es decir, la violencia que hay en las escuelas, el conocido bullying o acoso escolar. Al final creo que tenemos que ver que esto no es mágico, nadie nace violento, ni un niño de un día para otro se vuelve violento o saca un arma, o esto que mencionaban del caso particular de Torreón, no era un niño muy normal, decían, o con muy buenas calificaciones, muy bien. Creo que no podemos simplificar. Eso es parte de lo que hay que hacer en temas de prevención de violencia. Entender que la violencia y el delito, primero que nada, son fenómenos complejos. Son fenómenos complejos y multifactoriales. Casi nada es lineal. Es decir, no es que un niño sale de la escuela entonces se vuelve criminal, ¿no? Realmente son varios los factores de riesgo o la presencia de estos factores, y entre más temprana edad te veas expuesto a estos factores de riesgo, pues más probabilidad tienes de meterte o incurrir en el fenómeno delictivo. Y en esta zona de La Laguna, también con esta exposición al crimen y la naturalización de la violencia, hay algunas zonas en donde también hubo un reclutamiento muy importante de niños que trabajaban mucho, por ejemplo, como halcones, ¿no? Para el crimen, porque por su edad, pues de alguna forma facilita al crimen esto, o que se vuelven algunas colonias incluso aspiracional, el convertirse en delincuente, porque son los que tienen la camioneta, porque tienen más acceso a algunas cosas. Y no olvidemos un punto muy importante, a veces está también
también la identidad y la pertenencia que le dan estos grupos del crimen organizado o delictivos. En el caso particular de la escuela, es un niño que quizá estaba en otro contexto, pero que también veíamos, pues su madre había muerto. A una edad tan temprana eso puede tener una influencia. Vivía con la abuela, no sabemos muchos detalles. Por eso creo que no debemos simplemente simplificar. Hay que conocer más el caso del niño. La figura del padre no tenía presencia, por lo que vemos. Eso puede tener también una importancia, como lo hemos visto en muchos casos donde la figura paterna es influyente en el contexto de riesgo a veces Ahora, de los niños. no es, déjame plantearlo así, natural al ser humano asesinar. Es decir, en realidad nuestra naturaleza nos hace preservar la vida. Dar el paso para tomar un arma y asesinar sí implica como una rehechura de la conciencia. Y aquí es donde vienen preguntas bien importantes. O sea, ¿qué llevaron a que ese menor chiquito, pues ni siquiera la primaria había acabado, tomara 2 armas, ¿no? Se ensañara con sus compañeros y con la maestra y luego se quitara la vida? Es decir, cuando digo no es natural, no es normal, es que tuvo que haber mediado un proceso. Y bueno, pues es humano preguntarse qué fue, ¿no? O sea, veo aquí explicaciones infinitas. La violencia, otra vez dices tú, en Torreón. Nashi le decía, bueno, pues una escuela que no tiene como dispositivos sensoriales tempranos, no tiene apoyo psicológico, está el tema de la familia. Es decir, y todos tratando de decir, eso no va a pasar a mí. Pero en realidad la angustia es, ¿qué puede ocurrir para que se detone ese mecanismo? Creo que esa es parte de lo que hay que decir, es una cosa multifactorial, son varias, es el cúmulo de estos factores de riesgo, de la presencia de los mismos, que pueden detonar el fenómeno. Entonces, bueno, este niño sabemos esto que vivía pues con la abuela, pero no sabemos bien cuál era su dinámica de vida, y algo creo que sí es clave, es la presencia de arma de fuego. O sea, al final hay mucha evidencia, y en Estados Unidos creo que nos lo ha dejado muy claro muchos de los trágicos, que el digamos, acceso escenarios a las que armas. el acceso al arma, siempre la presencia de un arma o el acceso a estas aumenta la letalidad de cualquier problema, conflicto o lo que sea. Si el niño no hubiera tenido acceso al arma, a lo mejor hubiera llegado y aventado otra cosa, hubiera pasado, pero no hubiera sido, digamos, letal. Y no sabemos de quién son esas armas. Del abuelo. Hoy salió que hablaban de la Fiscalía de Coahuila, que las armas pertenecían al abuelo y que creo que una incluso era de uso exclusivo del ejército. Pero ahí lo que estamos viendo es una realidad más grande. Es decir, este niño accedió a estas 2 armas que había en su casa, pero así pues estamos viendo cada vez más una disponibilidad de armas. Ahora, un tema que no abordé con Nacheli y que me gustaría poder extenderme contigo es la explicación que dio el gobernador, que es un problema de videojuegos, ¿no? El acceso a la justicia, el acceso a la violencia digital que tienen los niños, no solamente a las armas, sino a estar viviendo pues experiencias apartadas de su edad relacionadas con el asesinato, la muerte, la eliminación del ser humano. En fin, ¿tú le concederías algo? Mira, de verdad? Yo lo que creo es que no hay que simplificar las respuestas de ningún tipo. Me parece que es una respuesta un poco simplificando la situación, porque al final hay que entender que ese mismo juego, quizá en otro niño, no hubiera tenido ningún influencia. Puede que otro niño lo jugó y no llegó a esta situación tan lamentable como lo que ocurrió con este pequeño de 11 años. Entonces sí es muy importante el contexto en el que esté el niño. Sin duda hay una influencia de las redes. Hubo en algún momento el juego de la ballena azul, en donde muchos niños se suicidaban por un jueguito o por una serie de retos que le ponían en vía mensaje, pero obviamente también es un perfil de niño. Entonces es muy importante, ¿y qué me refiero con un perfil? Un niño con cierto contexto, con dificultades, etcétera. Entonces creo que hay algo muy importante de esto que mencionabas de Nacheli y de lo que hay que hacer, porque siempre la primera ocurrencia, pasó esto mismo, recordemos, en Chihuahua hubo en el 2015 una eventualidad de un grupo de niños que se jugó el secuestro con otro y lo terminaron enterrando, eran niños muy chiquitos, y ahí la discusión que con este niño no se da porque se suicida después, igual que el de Monterrey en 2017, es si
bajaban la edad de reclusión para poder encarcelar a estos niños Más que creo que cárceles, tenían más. 7 u 8 años. Y pues ahí creo que no es la reflexión por ahí, no es por el lado punitivo, es por el lado de prevención integral y respuestas mucho más integrales que tienen que venir tanto el gobierno como en la sociedad. Entonces, protocolos de atención, protocolos que tú puedas identificar. Ese niño, estoy segura, que no tiene una conducta normal ya para haber hecho digamos, esta masacre, ¿no? Que con sus compañeros y la maestra, y haber herido también a varios, es al final, creo que debe haber protocolos de referencia en donde pueda la maestra tener pues, información para identificar el deprimido, el que está aislado. Son muchos las características, digamos, psicoemocionales que puede presentar un niño, y es más importante eso que revisar las mochilas, que es lo que siempre surge como primera opción desde los gobiernos cuando suceden este tipo de eventualidades. Entonces hay que ir. Bueno, también hay que mencionarlo, en nuestro país solamente el 2% del presupuesto de salud se invierte en salud mental, cuando es una necesidad más en este tipo de áreas como La Laguna, como Chihuahua, en fin, en muchos lados que ha habido violencia, la salud mental es necesaria, o sea, es decir, es una cosa que debería trabajarse mucho más, ¿no? Tú has trabajado en consejos tutelares, has trabajado en prisiones y quisiera ahí abundar con el tema que estás tratando. Es decir, hace un momento hablábamos que en efecto pues, las escuelas no tienen apoyo psicológico, los padres no tienen apoyo psicológico para tratar estos problemas de violencia. Y en estos espacios de personas recluidas, tú te das cuenta que en efecto es una profesión que se considera como añadido, como si los psicólogos fueran esferitas en el árbol y no parte del tronco. Traemos ahí un déficit. Enorme. Y a mí que me tocó trabajar mucho, por ejemplo, en Tierra Caliente, ahí hicimos, en algún momento llevamos psicólogos y poníamos así con sábanas, literalmente, cabinas para atender a la gente. Tú no sabes lo que ahí salía, ¿no? La gente, y hay un estigma también con la salud mental. O sea, muchos, no, yo no tengo que ir al psicólogo, estoy loco, ¿no? Cuando es un tema mucho más profundo. Entonces creo que falta en la cultura también pero también el presupuesto, porque llevar a esos psicólogos, por ejemplo, teníamos que llevar a voluntarios porque no había eso desde salud, esa atención, más en los lugares que han vivido periodos muy fuertes de violencia. Entonces creo que aquí, incluso hablando de la postcrisis, es decir, en esta escuela mucho se ha hablado que si el niño, que qué pasó, pero creo que también hay que atender a todos los demás niñitos que ahí siguen, a la maestra, maestros, etcétera. Es muy importante atender el trauma. O sea, ¿qué va a seguir con este grupo de víctimas indirectas? A otros padres que hoy han de estar muy preocupados. Y al final, en esto que mencionas de la cárcel, creo que son muchos, mi conclusión de todas estas personas que han cometido delitos con las que me ha tocado trabajar, es que nadie nace delincuente. Son factores de riesgo y contextos lo que hacen que una persona se convierta en delincuente o se involucre en actos violentos, y tiene que ver muchas veces con cuestiones familiares. Son personas que desde muy chiquitos fueron violentados también en su casa. El niño que genera violencia en la escuela, pues tampoco lo hace la magia. Muy probablemente vive contextos violentos en su casa y replica esa violencia. La violencia se replica. Entonces, al final vienen de hogares desestructurados, son personas que desde muy chiquitos tuvieron acceso a drogas, armas, etcétera, o a presencia de pares también metidos en ciertos conflictos en sus colonias. Entonces, son muchas estas capitas de riesgo, ¿no? A las que se expone a alguien, y bueno, eso genera pues estos círculos, ¿no? Déjame cerrar. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, hoy hablaba de que el nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana, tiene una gran apuesta por los valores y que los libros de texto están desarrollados a partir de los valores. Te pregunto si es, yo creo que siempre es importante que los libros de texto hablen de valores, pero si esa medida está a la altura de la circunstancia. Mira, me parece, tanto él como el presidente hablaron de los valores de la familia, etcétera, y me parece que son temas que sí vienen al caso con este tipo de situaciones para obtener respuestas, como te digo, más integrales, pero algo fundamental es las escuelas tienen que trabajar con otras instituciones, ¿a qué me refiero? A los DIFs, a ciertas cuestiones de salud, para poder tener algunos protocolos de referencia y contrarreferencia. Si yo encuentro que un niño está aislado, está raro, está violento, etcétera, es muy importante muchas veces trabajar también con la familia del niño, qué está pasando en el hogar, y eso a lo mejor la escuela no lo va a atender directamente, pero sí lo tiene que poder referenciar con otras instituciones del sistema. Entonces creo que lo que hace falta es profundizar también en cómo se va a dar esa atención multisectorial para que realmente podamos disminuir estos problemas, porque de otra forma es complicado. Eunice Rendón, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que tu expertise nos hace mucha falta para abordar temas como este.
de la violencia, que es quizá el principal pecado de nuestra generación, nuestra época. Yo me pregunto todavía si nos vamos a retirar de este planeta, tú y yo, habiendo resuelto esa epidemia. Y creo que algo muy importante es que la estrategia nacional, esto que sea un llamado para darnos cuenta de la ausencia de una verdadera estrategia con dinero, es decir, con recursos medibles, etcétera, de prevención dentro de la estrategia más grande de seguridad. Entonces, mucho se habla de estas causas, pero ¿dónde están las políticas públicas que están yendo a atender justo este tipo de problemas? La violencia es estructural y es social, y creo que ahí ha faltado meterle un poquito más de... Sí, vemos como casos aislados y entonces está la matanza en La Mora de la familia Levarón, o está el conflicto de Sinaloa, ahora en el ciclo informativo le dedicamos a hablar de Torreón, pero no vemos el contexto, lo que esto está implicando. Y eso es lo que hay detrás, un contexto muy complejo en el que están creciendo nuestros niños y que hay algo que como sociedad y gobierno tenemos pendiente. Eunice Rendón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Esto es La Octava, nos despedimos mañana de 3 a 5.